En lo más profundo del universo, donde el viento solar acaricia los anillos de Saturno y los astros guardan los secretos del alma humana, existe un signo que no ha nacido para la sumisión ni para la complacencia ciega, Géminis. Bajo la tutela de Mercurio, planeta del pensamiento ágil y la palabra veloz, Géminis es el mensajero celeste, el que lleva en sus venas la electricidad de las ideas y en su garganta la furia sagrada del verbo que no se doblega. El grito indomable de Géminis no es solo un aullido de dolor, es una proclama universal, una espada hecha de voz que corta las cadenas de la opresión con la misma facilidad con la que abre caminos entre la confusión de los tiempos. Cuando el maltrato aparece, ya sea físico, emocional, psicológico o incluso espiritual, Géminis no lo contempla desde la pasividad. Su mente reacciona con la velocidad de un relámpago. Su intuición, afinada como la punta de una flecha lanzada por los cielos, capta los signos del abuso mucho antes de que otros logren ponerles nombre. Y en ese instante, en esa chispa de injusticia detectada, algo despierta dentro del nativo de Géminis, un fuego que no se apaga, una rebelión que no se negocia, una palabra que se convierte en sentencia y salvación. Géminis no calla ante el maltrato. No puede. Su esencia lo impide. Tiene un contrato firmado con el universo que lo obliga a nombrar lo que otros temen. A denunciar, aunque tiemble. A enfrentar, aunque no siempre gane. No es la fuerza bruta lo que le asiste, sino la fuerza del argumento, de la elocuencia, del conocimiento que lo recorre como un río sagrado. Porque en su interior viven miles de voces, y cada una ha visto mundos, cada una ha sufrido, ha amado, ha aprendido, y se niega a ser silenciada por el yugo de la violencia. Pero el grito de Géminis va más allá de su propia piel. No es un signo que luche solo por lo que le sucede a él. Su alma está diseñada para conectar, para percibir las vibraciones de otros corazones, para leer entre líneas lo que los demás ocultan por miedo. Y cuando ve a otro ser siendo disminuido, apagado, manipulado o quebrado por la crueldad ajena, se levanta como el viento antes de la tormenta. Se convierte en la voz de los que no tienen voz, en el eco que retumba cuando el mundo se empeña en silenciar lo incómodo. Géminis grita por todos. Grita hasta desangrarse si es necesario. Y en ese grito se encuentra la semilla de la justicia, de la transformación, de la revolución. No hay poder en la tierra que pueda domesticar a Géminis cuando lucha por la libertad. Ni los muros del dogma, ni las cárceles del miedo, ni las mordazas del sistema. Porque su alma está hecha de movimiento perpetuo, de cuestionamiento constante, de cambios impredecibles que desarman cualquier intento de controlarlo. No existe jaula que contenga el aire, y eso es Géminis, una tempestad mental que, cuando se encuentra con el abuso, se convierte en un huracán de claridad, de estrategia, de ingenio, de resistencia. En la historia de la humanidad, los hijos de Mercurio han sido los agitadores, los que han encendido revoluciones con panfletos, los que han subido a los estrados con palabras que dinamitan las estructuras opresoras. Poetas en llamas, periodistas incorruptibles, líderes de pensamiento, activistas incansables, defensores de la verdad que han preferido arder en la hoguera antes que mentir para complacer a los tiranos. Esa es la herencia de Géminis, no se conforma con sobrevivir, quiere que todos vivan libres, plenamente, auténticamente. Cuando el maltrato se disfraza de amor, cuando la manipulación adopta el rostro del deber, cuando la violencia se esconde bajo las formas aceptadas por la costumbre, Géminis es el primero en desenmascararla. Su mente escudriña, su percepción afilada detecta las fisuras, y su verbo afilado se clava en las mentiras como una lanza lanzada desde lo alto del Olimpo. No lo hace por venganza, sino por una necesidad existencial de restaurar el equilibrio. Porque para Géminis, el respeto por el otro es una ley inviolable. No hay progreso ni comunicación si uno de los interlocutores está siendo reducido al silencio por el miedo. El grito indomable de Géminis no siempre se da en la forma esperada. A veces es una ironía que desnuda al opresor en público. Otras, es una frase certera que deja sin argumentos al manipulador. Puede ser un discurso incendiario o un susurro cargado de verdades. Puede ser una carta, un poema, una canción. Pero sea cual sea su forma, ese grito es energía pura. Es un rayo que parte en dos la oscuridad. Es el lenguaje convertido en catarsis, en resistencia, en antídoto contra la humillación. Y cuando los demás ya no tienen fuerzas, cuando todo parece perdido, Géminis sigue hablando. Sigue escribiendo. Sigue denunciando. Porque sabe que mientras haya una sola persona creyendo en el poder de la palabra, el mundo todavía tiene salvación. Esa es su lucha.
Ese es su canto. Ese es su grito. Géminis no se arrodilla ante la crueldad. No tolera el desprecio, ni la anulación, ni el castigo disfrazado de corrección. Y no lo tolera ni para sí ni para quienes ama, ni para desconocidos que pasan frente a sus ojos cargando dolores que el mundo ha ignorado. Su empatía es intelectual, sí, pero no por eso menos feroz. Es una empatía que se activa como una alarma y lo lanza al combate. Porque en el campo de batalla de las ideas, Géminis es un guerrero brillante, imposible de atrapar, impredecible, veloz, implacable. Allí donde el maltrato ha echado raíces, donde el silencio ha sido impuesto como norma, donde la dignidad ha sido pisoteada, aparecerá la voz geminiana como una ráfaga de luz. Y con esa voz, nacerá una nueva posibilidad. Porque cuando Géminis grita, no lo hace solo para protestar, lo hace para abrir caminos, para señalar salidas, para invitar a todos a imaginar otra realidad posible. Es un signo que ha venido a liberar, no a obedecer. A pensar, no a repetir. A vivir, no a sobrevivir. El grito indomable de Géminis es eterno. No se agota con el tiempo, no se extingue con la derrota. Porque nace del espíritu de quienes han comprendido que el pensamiento es el arma más poderosa contra la injusticia. Y mientras haya una sola voz geminiana encendida en el universo, el maltrato jamás podrá reinar en silencio. Géminis, portador del aliento cósmico, es más que un signo de comunicación y pensamiento, es un puente entre mundos, entre lo visible y lo invisible, entre lo que se dice y lo que se oculta, entre lo que se permite y lo que se niega. En su naturaleza dual no hay contradicción, hay profundidad. Una profundidad que no se conforma con las apariencias, que no se adormece con excusas, que no tolera el veneno disfrazado de normalidad. Su grito no nace solo del dolor o la indignación, nace del conocimiento intuitivo de que la libertad es un derecho sagrado, de que el respeto por la individualidad es una ley inquebrantable del universo. Desde la antigüedad, Géminis ha sido vinculado al símbolo de los gemelos, pero más allá del mito, representa la coexistencia de fuerzas distintas que dialogan sin anularse. Esta cualidad lo vuelve intolerante a los sistemas que buscan homogeneizar, reprimir o controlar por miedo a lo diferente. Géminis no solo defiende su libertad, sino que comprende que cada ser humano lleva una chispa irrepetible. Por eso su lucha contra el maltrato no es solo emocional o personal, es filosófica, es existencial, es espiritual. Porque donde hay abuso, hay una negación de la diversidad. Y para Géminis, la diversidad es la verdadera esencia del cosmos. Su inteligencia es su armadura, pero también es su lanza. No se limita a reaccionar, analiza, conecta, prevé. En un mundo donde el maltrato muchas veces se esconde detrás de estructuras complejas, jerarquías rígidas o patrones culturales heredados, Géminis se mueve como un estratega del cambio. No solo señala lo injusto, propone alternativas, crea redes, transforma el lenguaje para liberar. Porque el lenguaje es su reino, y sabe que quien domina las palabras puede liberar o encadenar. Por eso, cuando grita, no lo hace desde la rabia vacía, lo hace desde una conciencia plena del poder de cada sílaba. En su conexión con el aire, Géminis lleva la energía de lo intangible, de lo que no puede tocarse pero que todo lo transforma. Lleva la electricidad del pensamiento que precede a la acción. Lleva la ráfaga que anuncia que algo va a cambiar. Por eso su presencia incomoda a los opresores, a los verdugos, a los domesticadores de almas. Porque no pueden anticiparlo, no pueden encerrarlo, no pueden reducirlo a una sola identidad o función. Géminis es movimiento constante, es idea tras idea, es la rebelión que se escurre entre los barrotes, es el susurro que despierta la conciencia dormida del colectivo. Su vínculo con Mercurio le da una comprensión natural de los códigos sociales, del juego entre máscaras, del entramado sutil entre lo que se muestra y lo que se esconde. Géminis sabe que muchas formas de maltrato se perpetúan no con gritos, sino con silencios. No con golpes, sino con manipulaciones suaves, con expectativas asfixiantes, con el peso de lo no dicho. Por eso es un signo que desmonta esas trampas con precisión quirúrgica. Nombrar lo innombrable es parte de su sagrado deber. Romper el hechizo de las mentiras normalizadas es parte de su viaje evolutivo. Géminis es también el eterno aprendiz, pero no se confunde, aprender no es someterse. Su humildad para escuchar no es servilismo, es sabiduría. Y cuando la voz del maltrato intenta disfrazarse de enseñanza o autoridad, Géminis distingue con claridad. Puede parecer ligero, incluso superficial a los ojos de quienes no comprenden su danza mental,
pero en verdad está observando, absorbiendo, conectando puntos que otros ni siquiera ven. Y cuando el momento llega, cuando la injusticia alcanza el umbral de lo tolerable, estalla en palabras que son relámpagos. Palabras que desnudan al falso guía, que desarman al manipulador, que despiertan a quienes estaban presos del miedo o la confusión. Su naturaleza mutable lo dota de una adaptabilidad extraordinaria, pero esa adaptabilidad no es sumisión, es estrategia de supervivencia. Géminis sabe cuándo hablar y cuándo esperar, cuándo moverse rápido y cuándo quedarse quieto. Sabe disfrazarse si es necesario, no para mentir, sino para infiltrarse en los sistemas que necesita transformar desde dentro. Es el espía de la verdad, el hacker del pensamiento hegemónico, el infiltrado en los reinos donde la rigidez ha secuestrado el alma humana. Y cuando encuentra la grieta, la explota con la maestría de quien lleva siglos afinando su intelecto como un instrumento de liberación. Géminis no teme al cambio. Lo invoca. Porque sabe que la vida es transformación, y todo lo que no cambia, se pudre. El maltrato se perpetúa en estructuras que se niegan a evolucionar. Por eso su espíritu rebelde es un faro para quienes viven encerrados en relaciones, sistemas o dinámicas que niegan su valor. A través de su ejemplo, muchos descubren que pensar distinto es un acto de dignidad, que cuestionar es un acto de amor, que hablar claro es un acto de servicio. Géminis nos recuerda que la palabra puede ser puente o puede ser arma, y que todo depende de cómo la usemos. Cuando el alma geminiana se activa en defensa de los demás, se convierte en viento huracanado que arrastra las mentiras, que barre la manipulación, que despeina las máscaras. No le basta con sobrevivir, necesita que la verdad florezca. No le basta con salir ileso, necesita que nadie más tenga que soportar lo que él o ella ha soportado. Y lo hace sin melodrama, con la agilidad de quien sabe que el tiempo apremia, que la humanidad necesita voces lúcidas y valientes. Su lucha no es frontal como la de Aries, ni profundamente emocional como la de Cáncer, ni cargada de poder institucional como la de Capricornio. La lucha de Géminis es más sutil, y por eso mismo, más peligrosa para los opresores. Es la revolución de las ideas, la guerrilla de la palabra, la conspiración del conocimiento, el canto de lo que aún no ha sido dicho. Es la subversión que nace cuando alguien decide que ya no va a callar más. Y así, el grito indomable de Géminis sigue expandiéndose por el aire, cruzando océanos, atravesando generaciones. Se cuela en las redes, en los libros, en las aulas, en los cafés donde alguien empieza a atreverse a nombrar lo que le duele. Ese grito no se apaga. No pertenece a una sola voz, ni a una sola historia. Es un grito que se multiplica en cada mente que decide pensar por sí misma, en cada boca que se atreve a decir basta, en cada corazón que no se resigna al silencio. Es la música eterna de los que nunca serán domesticados. Y mientras exista el maltrato, el grito de Géminis se alzará como un trueno claro, feroz, bello, invencible. El espíritu de Géminis no solo se manifiesta en su verbo indomable y en su lucha contra el maltrato a través de la palabra, también se enciende en los reinos invisibles del pensamiento, en los procesos mentales donde se gestan las grandes transformaciones internas. Hay una revolución silenciosa que sucede dentro de la psique geminiana, una guerra de conceptos, una insurrección de ideas, una batalla contra las narrativas impuestas que pretenden definir quién debe ser, cómo debe actuar, qué debe callar. Este signo lleva en su esencia la obligación cósmica de desmontar todo lo que lo quiera encerrar en una sola forma, y es precisamente esa conciencia de su propia multiplicidad lo que le otorga un poder devastador frente a cualquier intento de adoctrinamiento o domesticación. Géminis es el alquimista del pensamiento, el que convierte la información en sabiduría, el que desarma las mentiras con la precisión quirúrgica de quien ha nacido para detectar patrones. Su rechazo al maltrato no proviene de una moral aprendida, sino de un principio interno que no puede violarse, el principio de movimiento. Allí donde hay estancamiento, dominación, represión, manipulación, nace una herida profunda en el alma geminiana. No porque no pueda soportarla, sino porque toda su estructura energética está diseñada para fluir, para mutar, para explorar. Cuando esa naturaleza se ve coartada, no se doblega, se activa. ¿Se afila? Se convierte en un agente del caos necesario, en el mensajero de la disrupción que sacude lo establecido y rompe los ciclos de sometimiento. El fuego de Géminis es mental, pero su impacto es físico, emocional y social. Su energía tiene la capacidad de cambiar no solo percepciones individuales, sino climas enteros de pensamiento colectivo. Por eso, cuando un geminiano decide alzar la voz contra cualquier forma de opresión, lo que sucede no es solo un acto de rebeldía,
es una intervención espiritual del cosmos en el mundo humano. Es el universo hablando a través de su boca, ordenando una nueva narrativa, derribando las viejas estructuras con un discurso fresco, lúcido, irreverente y liberador. En los momentos más oscuros, cuando el abuso se vuelve costumbre y el silencio una norma, Géminis se convierte en faro. No necesariamente por su cercanía emocional, sino por su visión. Porque ve más allá. Porque entiende que todo abuso se sostiene sobre una ficción. Y como maestro de los símbolos, como mago del lenguaje, descompone esa ficción hasta que ya no puede sostenerse. Su ataque es intelectual, sí, pero también profundamente instintivo. Géminis huele el veneno de las relaciones tóxicas, de las dinámicas injustas, de las palabras que manipulan disfrazadas de amor. Y al detectarlas, no puede permanecer quieto. Su conexión con la juventud eterna del zodiaco lo convierte en una fuente inagotable de renovación. Esto es lo que lo vuelve tan peligroso para quienes buscan perpetuar sistemas de control. Géminis no envejece en su alma, no se amarga, no se rinde a la resignación. Incluso cuando ha sido herido, incluso cuando ha sido silenciado, incluso cuando ha dudado de sí mismo, vuelve. Resurge con más preguntas, con más ideas, con más argumentos. Su mente es un bosque que se regenera solo, que florece con la curiosidad, que se enciende con cada nuevo horizonte. Y esa juventud es contagiosa. Inspira. Revive. Libera. Hay una dimensión profética en el alma geminiana que muchas veces se subestima. Se piensa que por estar siempre en movimiento, por saltar de tema en tema, por no adherirse a una sola causa, su voz es inconstante. Pero esa es una visión superficial. Porque en realidad Géminis es el heraldo de lo que está por venir. Siente antes que nadie los cambios de época. Captura las señales del porvenir en los gestos pequeños, en los susurros, en las contradicciones del presente. Y cuando habla, anuncia. Cuando habla, convoca. Su lucha contra el maltrato es también una lucha contra lo viejo que ya no sirve, contra lo que oprime bajo la apariencia de tradición o de estabilidad. Su voz es una señal de que un nuevo tiempo está llegando, y su cuerpo es el canal por donde fluye esa energía renovadora. El sistema nervioso de Géminis, tan sensible a los estímulos, es también una antena que lo conecta con los sufrimientos ajenos de maneras casi extrasensoriales. Puede parecer distante, pero está registrando todo. Cada palabra, cada silencio, cada expresión corporal que traicione una herida. Y cuando identifica un patrón de maltrato, su mente no descansa. Piensa posibles salidas, genera soluciones, comparte recursos. Su ayuda no siempre viene en forma de abrazo, pero viene en forma de información que salva. En forma de contacto que abre puertas. En forma de conversación que despierta. Además, Géminis es el signo de los vínculos múltiples, de las redes invisibles que sostienen la vida. Y cuando lucha contra la opresión, lo hace con esa mentalidad de red, no desde un solo foco, sino desde múltiples ángulos, con aliados inesperados, con herramientas creativas, con una capacidad inigualable para multiplicar su voz a través de otras voces. Es un signo que no necesita un escenario para brillar, necesita movimiento, circulación, interacción. Así disemina su mensaje, así combate la tiranía, creando constelaciones de pensamiento libre, tejidos sociales donde el maltrato no pueda enraizar porque ya no hay tierra fértil para el miedo. Incluso en su sombra, Géminis sigue siendo revolucionario. Porque cuando ha sido herido, cuando ha sido callado, cuando ha sido condicionado, puede caer en la confusión, en la duda, en el exceso de análisis. Pero de esa misma sombra nace su redención. Porque llega un momento en el que no puede sostener más la mentira que le han impuesto. Y entonces se libera, aunque eso implique destruir todo lo que había construido desde el miedo. Porque prefiere empezar de nuevo, con los pies en la verdad, que vivir un día más en una farsa que lo ahoga. Géminis es, también, el signo del juego. Y este rasgo, lejos de hacerlo superficial, lo conecta con una de las fuerzas más poderosas del alma, la creatividad. Cuando el maltrato ha secado todos los paisajes del espíritu, cuando no quedan lágrimas, cuando ya no hay palabras, Géminis inventa. Crea nuevas formas de narrarse, nuevos lenguajes, nuevos mundos. Su juego es sagrado, porque rompe con la lógica del miedo, porque introduce la risa en medio de la tristeza, porque recuerda que la vida no es solo lucha, también es invención, es placer, es exploración. Y en ese acto de jugar, reconstruye. Restituye.
resucita lo que había sido sofocado. Así, el alma geminiana no solo alza el grito por los que han sido maltratados. También canta por los que han olvidado que merecen reír. Canta por los que han creído que su libertad no vale. Canta por los que ya no recuerdan que son únicos. Y su canto, como su grito, no cesa. Porque su contrato con las estrellas no tiene cláusula de rendición. Porque su pacto con la vida es eterno. Porque mientras exista una idea aún no pensada, una palabra aún no dicha, una historia aún no contada, Géminis seguirá siendo el viento que se levanta, la voz que atraviesa el miedo, el mensajero que trae consigo la llama eterna de la libertad. En las regiones más sutiles del zodiaco, donde los signos no solo representan rasgos, sino destinos inscritos en el alma, Géminis porta una misión que va más allá del entendimiento común. Su lucha contra el maltrato no solo emerge del dolor propio o ajeno, sino de una lealtad absoluta hacia la verdad móvil, hacia el cambio constante, hacia el soplo divino que niega toda forma de prisión. No está hecho de materia densa, sino de luz partida en 1000 fragmentos que buscan reunirse sin jamás perder su individualidad. Y es precisamente esa multidimensionalidad lo que lo vuelve impermeable al sometimiento, donde otros ven caos, él ve expansión. Donde otros ven contradicción, él ve complejidad. Donde otros ven una amenaza, él ve una puerta. El alma geminiana conoce el precio de ser incomprendida. Lo ha vivido desde la infancia, cuando su velocidad mental desafiaba los marcos escolares, cuando su necesidad de preguntar era tomada como rebeldía, cuando su entusiasmo por los múltiples caminos de la vida era malinterpretado como dispersión. Géminis ha soportado el maltrato sutil del juicio, el castigo del que teme al que cambia, la corrección permanente de quienes buscan encasillar lo inclasificable. Pero esa herida, en lugar de cerrarlo, lo vuelve más hábil, más ingenioso, más determinado. Aprende a descifrar los códigos de lo no dicho, a leer entre líneas, a navegar los sistemas sin perderse en ellos. Esa capacidad de adaptación no lo hace dócil, lo hace peligroso para el statu quo. Porque Géminis se infiltra, observa, aprende, y luego transforma. Allí donde el sistema se impone con rigidez, Géminis se vuelve espejismo, imposible de atrapar. Allí donde se pretende aplastar el alma con normas inamovibles, él responde con preguntas que desarman toda estructura. Y no lo hace con violencia, sino con una lógica tan veloz que deja sin argumento al opresor. Su inteligencia no es solo racional, es intuitiva, simbólica, casi mágica. No solo conoce el mundo, lo reinterpreta. No solo entiende las leyes, las subvierte. No solo lee las palabras, lee las intenciones. Por eso, cuando el maltrato se disfraza de cariño, de deber, de tradición, de pedagogía o de estructura, Géminis lo desenmascara. Porque su alma ha desarrollado un radar inconfundible para detectar la mentira, y aún más potente, para desarmarla con belleza y precisión. En los espacios donde otros callan, Géminis dice. En los lugares donde otros obedecen por temor, él razona en voz alta, confronta, desarticula. No lo hace para imponer su voluntad, sino para recordar que siempre hay otra manera de vivir. El maltrato, en todas sus formas, se alimenta del encierro mental, de la idea de que no hay salida. Y el alma geminiana ha venido precisamente a destruir esa ilusión. Su mera existencia es una constante declaración de alternativas. Donde hay un camino cerrado, él inventa uno nuevo. Donde hay una idea que ahoga, él ofrece 1000 más. Su sola presencia ya representa una revolución para las mentes esclavizadas. La energía de Géminis no se presenta en grandes gestos heroicos al estilo marcial. Su heroísmo es ágil, relampagueante, casi imperceptible al ojo desacostumbrado. Es la palabra que llega en el momento exacto para abrir una grieta. Es la pregunta que hace tambalear una creencia opresiva. Es la risa que rompe el hechizo del miedo. Es la historia contada al oído que despierta a alguien dormido en su propio sometimiento. Géminis lucha a través del lenguaje porque sabe que las cadenas más duras no están hechas de metal, sino de ideas. Y en ese campo de batalla invisible, es imparable. Por su cualidad mutable, Géminis no se ata ni siquiera a su propio pasado. Puede dejar atrás cualquier cosa que ya no resuene con su verdad actual. Esa capacidad de reinventarse lo convierte en un símbolo viviente de resiliencia. Ha sufrido, ha sido malinterpretado, ha sido tachado de inconstante o superficial, pero vuelve. Siempre vuelve. Y cada vez que lo hace,
trae consigo una nueva perspectiva, un nuevo lenguaje, una nueva visión. Su libertad interior es tan vasta que contagia, que inspira a otros a romper con lo que los ha mantenido encadenados. Géminis demuestra, con el ejemplo, que uno puede cambiar sin perder su esencia, que uno puede liberarse sin dejar de amar, que uno puede decir no sin dejar de ser generoso. Su relación con el conocimiento es otra forma de rebelión. Porque el saber ha sido durante siglos monopolizado por estructuras de poder que definían qué se debía aprender, cómo y cuándo. Pero Géminis, como eterno buscador, no se conforma con lo que le dicen. Investiga, compara, disiente. No acepta autoridad sin comprensión. Y esa búsqueda constante de sentido, de conexión entre los saberes, es también una forma de resistencia al maltrato epistémico, a la ignorancia institucionalizada, a la manipulación cultural. Géminis rescata saberes ocultos, abre libros olvidados, conecta ciencias con arte, razón con emoción, política con poesía. Su mente es una red viva de conexiones imposibles, y cada nuevo enlace es una brecha en el muro de la dominación. Hay también en Géminis una compasión poco comprendida, porque no es sentimental ni melodramática. Es una compasión activa, lúcida, impaciente. Cuando ve a alguien sometido, no busca consolarlo con palabras vacías, busca mostrarle todas las salidas posibles. No se detiene en la queja, va directo al mapa. Traza rutas de escape con el verbo, con la imaginación, con el pensamiento crítico. Porque sabe que el maltrato se perpetúa donde no hay alternativas visibles, y su mente está llena de ellas. Por eso su presencia en la vida de los demás puede ser revolucionaria. Llega como un viento fresco, desordena lo que parecía estable, obliga a pensar, sacude, despierta. Y si el otro está dispuesto, lo eleva. La relación de Géminis con el tiempo es también una forma de rebelión. El maltrato muchas veces se ancla en el pasado, en culpas antiguas, en historias repetidas. Géminis honra el pasado, pero no le rinde culto. Vive en un presente movedizo, siempre apuntando hacia el futuro. Su visión es de largo alcance, y eso le impide quedarse estancado en ciclos que ya cumplieron su función. Su grito de libertad es también un llamado a avanzar, a no quedarse, a evolucionar. No espera que el mundo cambie para actuar, actúa para que el mundo cambie. Y por último, Géminis es uno de los signos más profundamente conectados con la niñez eterna. No en el sentido de inmadurez, sino en el sentido de pureza mental, de asombro ante la vida, de insaciable deseo de aprender. El maltrato busca apagar esa chispa, domesticar al niño interior, imponer la seriedad de una vida gris. Pero en Géminis, ese niño es inmortal. Es el espíritu travieso que no acepta límites absurdos. Es el alma curiosa que sigue preguntando por qué. Es la risa espontánea que interrumpe el ritual del miedo. Es el juego que restaura la alegría en medio del dolor. Y mientras ese niño viva, no hay tirano que pueda reinar completamente. Así, el alma geminiana sigue su viaje por el mundo como un viento que no puede ser enjaulado. Habla, provoca, inspira, incomoda, ilumina. No vino a complacer, vino a liberar. No vino a obedecer, vino a cuestionar. No vino a callar, vino a cantar la verdad multiplicada en todas sus formas. Y mientras exista una sola palabra por decir, una sola mente por despertar, una sola injusticia por desmontar, el espíritu de Géminis no se detendrá. Porque en su esencia más profunda, más allá del zodiaco, de los planetas y de los símbolos, Géminis es el mensajero de la libertad que no claudica, la conciencia que no se rinde, el alma que siempre, siempre encuentra la salida. La esencia de Géminis encierra en sí misma una paradoja sagrada, el mismo signo que representa la dualidad, es también el portador de una unidad trascendente. Esa capacidad de contener lo múltiple sin fragmentarse lo convierte en uno de los signos más poderosos para resistir cualquier forma de maltrato. No porque esté blindado al dolor, sino porque ha nacido con el don de transmutarlo. Cada experiencia que para otros podría significar la disolución de su identidad, para Géminis es simplemente una capa más de conocimiento, un nuevo rostro del lenguaje, una historia más que contar. El maltrato no consigue fijarlo porque Géminis no es un ser fijo. Es un río que cambia su curso sin perder su cauce, es una ráfaga que se infiltra hasta en los espacios más cerrados y oxida lentamente las cadenas invisibles de la opresión. El alma geminiana no vive aferrada a una sola forma de ser ni se define por una sola narrativa. Esta elasticidad le otorga una inmunidad especial frente a las etiquetas, los juicios, las generalizaciones.
Allí donde otros se derrumban por haber sido encasillados, Géminis se desliza, se escurre, se deshace del molde con la naturalidad de quien jamás perteneció a él. Su libertad interna no es un capricho, es una ley espiritual que rige su existencia. Su identidad no es una estructura que defender, sino un viaje constante de expansión. Y en ese movimiento, se vuelve indomable. Por eso, cuando el maltrato intenta definirlo, limitarlo, reducirlo a una idea, tropieza con una fuerza inabarcable, la de quien ya ha sido muchas cosas y puede ser muchas más. En su relación con Mercurio, su regente, Géminis hereda la agudeza, la velocidad, pero también el don de la mensajería sagrada. Porque no todo mensaje es trivial. Hay mensajes que llegan para sacudir, para alertar, para despertar. Y Géminis, como canal de esta energía, muchas veces encarna el rol del portador de noticias incómodas, de verdades que hieren pero liberan, de palabras que quiebran el velo de lo aparente. Esa función lo enfrenta con estructuras que viven del silencio, con sistemas que dependen de que nadie se atreva a nombrar lo innombrable. Pero Géminis no teme. Su lealtad no es hacia el confort, sino hacia la lucidez. Incluso cuando sabe que su mensaje puede costarle aceptación, permanencia o amor, lo entrega. Porque ha venido a comunicar lo que otros no pueden o no se atreven. Esa valentía también se manifiesta en su capacidad para moverse en los márgenes. Géminis no le teme a la contradicción porque ha comprendido que en ella vive la complejidad del alma humana. Mientras otros buscan coherencia lineal, él habita los matices, las transiciones, los puntos medios. Esta capacidad lo convierte en un puente, en un conector de mundos, en un traductor de lenguajes enfrentados. Y es precisamente en ese lugar intermedio donde se revela como una fuerza sanadora. Porque allí donde las divisiones han generado maltrato, entre géneros, generaciones, culturas, ideologías, Géminis tiende hilos invisibles de comprensión. Su poder no es solo liberar, sino reunir. No solo decir lo nuevo, sino escuchar lo distinto. No solo desarmar lo viejo, sino permitir que de sus escombros surja algo mejor. Su forma de resistencia no siempre es confrontativa. A veces es evasiva, silenciosa, casi imperceptible. Pero es resistencia al fin. Porque Géminis nunca se entrega del todo al molde que se le impone. Puede parecer que obedece, que se adapta, que juega el juego, pero por dentro sigue siendo libre. Guarda pensamientos como armas, acumula ideas como semillas. Y cuando llega el momento, actúa. A veces con una sola palabra. A veces con una decisión drástica. A veces simplemente desapareciendo de una estructura que lo asfixiaba, dejando detrás una ausencia que grita más fuerte que cualquier protesta. En su vínculo con el aire, Géminis encuentra otra de sus fuentes de fuerza, la velocidad. Donde el maltrato busca enredar, él desenreda. Donde se pretende que la víctima se confunda, se diluya, se paralice, Géminis se mueve. Huye si es necesario, no por cobardía, sino por sabiduría. Porque sabe que a veces la mayor revolución es no dejarse destruir. Porque comprende que el cambio no siempre se da desde la confrontación directa, sino desde el desplazamiento, desde la movilidad, desde el cambio de foco. Su manera de enfrentar el maltrato puede no ser comprendida por quienes esperan grandes gestos heroicos. Pero lo que hace es igual de valiente, preserva su espíritu, su mente, su imaginación. Se niega a que lo definan por el dolor que ha vivido. Hay también en Géminis una conexión ancestral con los mitos, con los símbolos, con las palabras sagradas. Su alma ha sido narradora en muchas vidas, guardiana de historias, sembradora de mitologías. Por eso, cuando habla, no lo hace solo desde su experiencia personal, sino desde una memoria colectiva. Sus palabras resuenan con una verdad antigua, incluso cuando no lo sabe. Y eso las vuelve profundamente transformadoras. Porque decir lo justo en el momento preciso puede romper cadenas que llevaban generaciones intactas. Porque nombrar lo que fue callado puede cambiar el curso de una historia familiar. Porque traer claridad a una mente confundida es también un acto de sanación espiritual. En su dimensión más elevada, Géminis es el alquimista del verbo. El que toma el dolor y lo convierte en poesía. El que toma el trauma y lo convierte en comprensión. El que toma el silencio impuesto y lo convierte en relato. Y en esa alquimia no solo se cura a sí mismo, ofrece caminos de sanación para los demás. Porque la libertad que conquista no se la queda. La comparte. La extiende.
La enseña. Invita a otros a pensar, a cuestionar, a imaginar, a hablar. Y en ese gesto de compartir su vuelo, se vuelve un faro, una guía, una chispa que despierta otras mentes dormidas. La verdadera fuerza de Géminis radica en su capacidad de vivir sin amarras. De renunciar a la seguridad de lo conocido para explorar lo nuevo. De dejar atrás lo que no le hace bien, aunque duela. De empezar de cero las veces que haga falta. Porque su alma no se define por las cicatrices que carga, sino por la manera en que convierte esas cicatrices en mapas. Mapas que conducen a la libertad interior. A la expansión. A la verdad. Y cuando esa verdad se convierte en voz, en texto, en idea, en conversación, el maltrato pierde fuerza. Porque ya no domina. Ya no silencia. Ya no tiene poder. Así continúa Géminis su viaje eterno por los cielos del espíritu humano. Como un relámpago que ilumina sin quemar. Como un canto que revela sin juzgar. Como un viento que recuerda que nada es fijo, que todo puede cambiar, que cada uno tiene dentro de sí la capacidad de volar. Porque mientras haya aire, habrá palabra. Mientras haya palabra, habrá conciencia. Y mientras haya conciencia, Géminis estará allí, girando, creando, desafiando, liberando. Incontenible. Infinito. Invicto.